Los de corazón limpio verán a Dios. Esto dice la sexta bienaventuranza escrito en Mateo 5:8. Hola, soy Tania, Isaías 43. Bienvenido, bienvenida a este episodio del Sermón del Monte. Estamos haciendo un recorrido por este discurso, esta prédica tan importante que Jesucristo nos dejó para que entendamos el resumen de su evangelio. Y estamos específicamente en lo que Él nos ha enseñado es el camino del bienaventurado. Es decir, cómo una bienaventuranza nos lleva a la otra para poder ser su imagen y semejanza, para poder estar en ese grupo de personas que le representan. Si no has escuchado los demás episodios, te invitamos a que lo hagas y también te invitamos a que, por supuesto, escuches este para que juntos crezcamos en el conocimiento de su persona. Antes de ir al tema de los limpios de corazón, voy a orar por vos y por mí para que esto sea lo que el Señor tiene para nosotros en este día y en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú nos ministras con tu propia mano y tu corazón a cada uno de nosotros que te escuchamos en este momento. Mi amado Señor, toma nuestro corazón, vive dentro de nosotros, enséñanos, muéstranos, transfórmanos, quita velos, llénanos de tu sabiduría y muéstranos cómo eres tú, Santo Dios, el que está en todo, el dueño de todo, el único y santo Creador. Yo te pido, Señor, que nos des respuestas, que nos quites velos, que nos enseñes tu hermosura y que nos hagas enamorarnos más y más de ti. Yo declaro en este momento que la palabra que estudiamos es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Nos penetra en este momento hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para hacernos discernir en esta hora entre pensamientos y sentimientos, para que podamos entender, Señor, tu visión de todo, para que entendamos lo que tienes para nosotros en este momento y para que abandonemos nuestra antigua forma de pensar que solamente nos aleja de tu presencia. Muy bien, para poder analizar esta bienaventuranza vamos a hacer lo que hemos hecho en otros episodios, que es hablar acerca del concepto clave y de la promesa que Jesucristo dejó claro tienen estas personas que conforman este grupo. Entonces, en el caso de un corazón limpio, un corazón puro, sin duda alguna, eso es un regalo concedido por Dios a aquellos que genuinamente le aman y buscan ser transformados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como que yo digo una mañana, ay, voy a tener un corazón puro porque se me ocurre en ese instante que lo voy a tener. Por supuesto que no. Tener un corazón limpio implica que yo pase por un proceso de purificación, y esto es algo que solamente se puede hacer en intimidad con Dios. Reconocer las áreas carnales que tenemos, reconocer sus manifestaciones, incluso reconocer que estamos enamorados, que adoramos o que idolatramos áreas de la carne, es un proceso doloroso en el sentido que la carne siempre se va a resistir, también pues confrontativo, porque nos vamos a sorprender de las cosas que hacemos y que ni siquiera nos damos cuenta y que tomamos que eran buenísimas y que tal vez no lo son, pero es algo que solamente el Señor nos puede mostrar a cada uno, son procesos personales. Por supuesto, el Señor se vale también del cuerpo, de su iglesia, de otras personas, de alianzas del reino que tengamos, que nos hagan ver la realidad de su palabra, de hablarnos por medio de su palabra y hacer que esto caiga en velos, que es exactamente lo que estamos tratando de hacer en este instante. Y también habla directo a tu corazón y por medio de la creación, de la naturaleza. Entonces es importante que tengas los ojos bien abiertos si quieres ser una persona de corazón limpio y llegar a ver a Dios, tener esta promesa tan hermosa, verle cara a cara finalmente. Entonces, Pablo escribió en Gálatas 2:20, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Tal vez alguna vez has leído este pasaje y no sé si te has preguntado esto, yo en su momento lo hice. ¿Qué significa eso de que es Cristo quien vive en mí? Significa que tuve un primer encuentro con Él y con eso pues siento que lo amo y lo medito todo el día y trato pues de hacer las cosas según Él le gustan, y si pues me topo una persona que de pronto necesita una palabra o que alguien le hable de Dios, pues yo lo hago porque me topé con eso, o significa algo más. Pues en mi experiencia, en mi caminar y lo que he observado en otras personas y he aprendido de testimonios de pues hermanos en Cristo, pues entendí que es más allá de eso. Es Cristo quien vive en mí, significa que es Él, que hacemos las cosas por Él y por medio de Él. Que ni siquiera es que Él nos acompañe, sino que Él haga. Es renunciar a nosotros mismos, al viejo hombre, a la vieja mujer, y dejar que Él sea el que actúe en todo lo que nos rodea. Entonces tenemos que entender que sí tiene que haber un proceso de purificación, que no tenemos que verlo como que Él nos regaña, que nos juzga, que nos señala. Él no hace eso. Mira al Señor como una persona que va al lado tuyo, como un director técnico o un coach que te va diciendo
camina con la espalda recta, no movas la rodilla así porque te vas a lesionar, tenés que hacer, qué sé yo, la lagartija de esta forma, tenés que hacer este brinco de esta otra manera. Es alguien dándote instrucciones y con eso vos modificas tu postura, mejoras la técnica que estás utilizando. Es alguien que te ayuda a mejorar y con eso vos cambias tu forma de cómo venís haciendo las cosas porque te das cuenta que Él te está aconsejando para tu bien. Esa es la instrucción del Señor. El tema es que la carne va a tratar de engañarte y te va a tratar de decir: todos me juzgan, me señalan, no soy suficiente, no importa lo que yo haga para Dios, pues nunca logro lo que tengo que hacer, o yo ya lo estoy amando con todo mi corazón y cómo es posible que yo le estoy fallando, y caemos en el engaño de que le fallo a Dios. No hay tal. Todos los días de la vida, todos los seres humanos le fallamos a Dios de una manera u otra. Si te preocupa que estás fallando, te digo algo, ya lo estás haciendo. El punto es que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para ir siendo transformados todos los días. Tampoco tenemos que achantarnos en el tema de, bueno, yo le fallo, entonces ni modo, que pasen las cosas. No. Los dos extremos son malos. Uno es la religiosidad, en donde no se me permite equivocarme nunca y me autoflagelo porque lo estoy haciendo. Y el otro es la hipergracia, donde, bueno, de por sí estoy fallando ya, entonces ni modo. No, en ninguno de los dos está Jesucristo. Él está en el centro, Él está en el medio. Él está en el lugar donde te dice: haz lo mejor que puedas, y cuando te quedas corto, yo te meto el hombro. Pero tenés que entender que en ese proceso yo sí te voy a decir: tenés que renunciar a esto, este comportamiento no es cierto, este pensamiento que tenés está mal, y que no tenés que dejar que la culpa te tome, porque la culpa no viene de Dios. Y si entendemos el pecado como aquello que me aleja de Dios, la culpa me aleja. Entonces entramos en esta contradicción en donde no le quiero fallar y fallé y me siento culpable, pero por sentirme culpable en nuestros términos, no en los términos de Dios, ¿verdad? En nuestros términos, por sentirme culpable, le estoy fallando. No tiene sentido, ¿verdad? Aquí el tema es así. El Señor sí te dice: mira, estás haciendo A, B y C de una forma incorrecta. Esto no viene de mi corazón. Ese comportamiento lo aprendiste aquí o de allá. La raíz de eso es tal y tal. Él te va a dar una lista muy clara si vos se la pedís y si vas caminando con Él para ese proceso de purificación. Pero Él no te dice: y por eso no sos suficiente para mí y no vas a llegar nunca acá. Él te ama con todo. Él te ama más de lo que vos puedes amarle en toda tu existencia, en toda la eternidad. Un minuto del amor de Dios es más que el amor que vos tengas por Él en toda tu vida. Entonces Él te lo dice para que lo cambies, para que confíes en Él y sepas que Él te está diciendo por amor. Es para que tengas una relación de confianza, de proximidad, de paternidad con Él. Y así lo tenemos que ver. El Señor dice: ok, sí, mientes mucho, estás mintiendo, eso no está bien. O ese comportamiento de una persona egoísta, y tal vez vos creías todo ese tiempo que era un comportamiento de una persona prudente. Y el Señor te dice: esto es egoísta, pero te voy a decir, es tu oportunidad para sacar ese egoísmo. En cambio, el discurso de Satanás, ¿cuál es? Sos egoísta, estás fallando, no te mereces, alejate de Dios, tu oración no es suficiente porque sos un egoísta y no renuncias a eso. ¿Cuál de los dos caminos querés elegir y cómo querés ver a Dios? La invitación hoy es que veas que cuando sentís acusación, definitivamente no viene de Dios. Y que entendas que todos los días de tu vida el Señor te va a corregir. Y que no es un golpe, y que no es un grito. Es un acto de misericordia y de amor, porque conforme más le hagas caso, más te acercas a Él, más te pareces a Él, más te haces hermoso o hermosa por exponerte a su gloria. Eso significa, todo eso significa en gran parte que sea Cristo quien vive en mí, hacerle el lugar en nuestro corazón, y para eso hay que quitar todos los bultos que están estorbando para que Él se siente donde solamente a Él le corresponde. Entonces, volviendo a Pablo, él fue una persona que no se conformó con esto de solo amar y oír su voz. Él perseveró y dio la buena batalla, como él mismo escribió también, dejándose transformar por Dios cada día, con conciencia, que se da muerte a sí mismo, al viejo hombre. Yo te pregunto, ¿cómo más puede obtener un corazón puro si no se sacan las impurezas? Lo que te decía antes, no hay manera, es la única forma. Ahora, ¿qué significa puro? ¿Qué es un corazón puro? La palabra en el original griego dice kataros y propiamente significa sin mezcla, separado o santo. No sé si sabes esto, tal vez sí, pero igual te lo comento. Santo es ser separado para un propósito superior. ¿Superior desde dónde? Desde la perspectiva de Dios, de lo que significa para Dios ser superior. Recordemos que para Él eso es como un reino al revés, según dice su palabra. Entonces, quien lidera es el que más sirve.
como hizo Jesucristo. Él vino al mundo y nos enseñó exactamente cómo tiene que ser la persona que va adelante, y es aquella que se preocupa más por los demás y por ir detrás, de último. Entonces es alguien que está al servicio, sin embargo conoce la importancia de lo que está haciendo delante de los ojos de Dios y sabe que para Dios eso es un aporte trascendental. Entonces, eso es ser santo para un propósito superior. No es recibir aplausos del mundo ni felicitaciones de otras personas. Esos son métricas de vanidad de este mundo que no te aportan nada al final del día. Es un corazón kataros, es también limpio en el sentido de no haber sido mezclado, y también espiritualmente limpio por haber sido purgado, es decir, purificado, libre de cualquier influencia contaminante del pecado. Eso significa kataros. Ahora, la promesa. La promesa de esta bienaventuranza es preciosa porque es ver el rostro de Dios. ¿Qué mayor meta que ver a nuestro Señor Jesucristo nuevamente como Él prometió que volvería y que estoy segura está pronto de volver? El cordero que era sacrificado en el templo de Israel hace más de 2000 años era un cordero puro, es decir, sin mancha, sin defectos, un animal, como quien dice, físicamente perfecto. Existía una dinámica, el día más santo del calendario judío, que es el día de Yom Kippur. Ese es el día del perdón. Es el día donde nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, los de mi familia, los de mi iglesia, los de mi país. Es un perdón corporativo. Es donde nosotros aceptamos y nos vemos en unidad como un pueblo de Dios y le pedimos perdón por todo, hasta por lo que yo no he hecho, pero siento como propio, porque al final del día de alguna forma estoy involucrada. Eso es lo que significa comunidad y unidad. Desde la perspectiva de Dios, para Él todos nosotros somos hermanos. Entonces tenemos que asumirlo de esa manera. En este día se tomaba a un cordero, el sacerdote imponía sus manos y colocaba en él todos los pecados del pueblo. Como decir, bueno, ahora van sobre ti estos pecados, y ese cordero lo soltaban en el desierto. Es donde viene el concepto de chivo expiatorio. Y el otro cordero que se sacrificaba es el que te menciono, que era sin mancha, sin defecto. Y su sangre se usaba para purificar el templo. Se utilizaba la sangre para rociar dentro del templo. Ese es el mismo día que se llegaba al Santísimo, o el lugar santísimo, que es donde estaba el Arca de la Alianza, que solamente en ese momento al año el sumo sacerdote podía ingresar, nadie más y en ningún otro momento. Entonces, ¿por qué la sangre hacía eso? Porque la sangre es vida, la sangre purifica, así lo dice en Levítico. Entonces es algo muy importante. Y como vos ves, y creo que, espero en el Señor que estés comprendiéndolo así, ese cordero era una sombra profética del cordero que vino después y que dio la vida por vos y por mí, y por cuya sangre nosotros fuimos purificados. Es muy importante que le pidas al Señor que te explique el misterio de Jesucristo, que te explique, que te dé entendimiento del Evangelio completo. Te cuento mi testimonio. Yo por mucho tiempo no entendí. Yo le decía al Señor, bueno, yo entiendo que moriste por mis pecados. Es decir, no lo entiendo. Sé que es verdad, lo acepto, lo declaro constantemente en mis oraciones, pero yo le decía, Señor, pero yo no entiendo eso. Por favor, explícame. Y yo no lo hacía como desafiando si era eso verdad o no, desde la altivez no, sino con un deseo, un anhelo genuino de entender, porque yo sentí que era fundamental comprenderlo, y lo es. Es fundamental comprenderlo porque eso nos lleva en espíritu a comprender cómo Dios está comprometido tanto con su creación, que Él mismo dijo, bueno, fue un hombre, un ser humano, el que en el jardín perdió la autoridad espiritual que yo le di, la autoridad de gobernar sobre esta tierra, ese poder delegado que le di. Por ende, tiene que ser solamente un ser humano quien lo recupere. Entonces, ninguno lo está logrando. Bueno, yo mismo voy, dejo mi gloria atrás, me hago ser humano, nazco como hombre y paso por todos los mismos procesos de un hombre. Es decir, nazco, aprendo a hablar, aprendo a caminar, a convivir en familia y tener los retos que tienen las familias. Estudio, porque no creamos que Jesús de pronto decía, no solo pan vive el hombre, eso salió de la nada. No, por supuesto. O sea, Él estudió, y hay bastante evidencia en los evangelios acerca de cómo Él sí fue a la escuela judía y aprendió con sus contemporáneos y aprendió de rabinos que predicaban y explicaban cosas en ese momento, porque varias cosas que Él dice, otros las predicaron antes. Quiere decir que Él estaba de acuerdo con eso y que lo estudió, y muchas otras cosas. Él pasó por lo mismo que vos y que yo.
y además pasó por la cruz. O sea, todos los días de su vida Él probó que Él era Dios porque Él resistió a la carne y porque vivió en el Espíritu desde el primer minuto de su nacimiento. Y además, Él pasó por la cruz. Entonces Él vino, se hizo hombre, fue crucificado, murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá. Ese es el evangelio completo. Y esta bienaventuranza nos habla de eso de una forma muy resumida, porque quiere decir que aquel que quita las impurezas del corazón, aquel que permite, desea y anhela tener un corazón limpio, va a entender que verá a Dios. Que esto no ha acabado, que no acabó con la resurrección y con que Él ascendiera. No, Él dijo, vuelvo y volverá. Por misericordia ha durado más de 2000 años, para que seamos más los que seamos salvos. Así es de bueno el Señor, pero Él volverá, porque para Él 2000 años no es nada. Y Él está listo para volver. Él solamente está haciendo que su iglesia siga los pasos que le harán volver. Y tenemos que entenderlo con Él. Yo te digo, puede ser que vos creas algo diferente y está bien. Yo no estoy tratando de decirte que yo tengo la razón con este tema. Lo que te estoy invitando es que esto que te digo, lo medites con el Señor para que Él mismo te instruya, para que creas en Él. Porque esto no se trata de creer en nosotros mismos ni en otras personas. No somos individualistas, somos cristianos. Y creemos en Cristo, entonces que Él mismo te explique. Una incomodidad santa que yo he tenido hace años es entender la palabra de Dios como Él mismo la entendió, como un hombre judío del primer siglo. Entonces toda mi travesía estudiando la palabra, estudiando idiomas originales de cómo se fue escrita, viene de esa incomodidad, de esa carga espiritual, pero una carga buena, un deseo de entenderle, de ser más y más apasionada por su palabra. Yo te invito a que con ese mismo amor que sé que le tenés al Señor, le preguntes que te explique sus misterios y Él te va a llevar, ya sea te lo pone al corazón o te lleva a lugares o con personas que te den una revelación. Tal vez estás escuchando este audio precisamente por ese motivo. El camino de las bienaventuranzas. Vamos a repasar cómo entonces todo tiene sentido, porque lo que te decía en un principio, todo esto tiene un vínculo. Entonces, recordemos que en el primer episodio vimos que un mendigo espiritual, o más bien un pobre espiritual, es más bien como un mendigo espiritual, alguien que se despoja a sí mismo y que logra un corazón quebrantado, que llora, que es la segunda bienaventuranza. Llora delante de Dios y Él nos da consuelo, nos da descanso. Y de esta manera, como Dios nos da descanso en ese quebranto de llanto, aprendemos a confiar en Él, a descansar en Él, a depender de Él más. Y esa es la tercera bienaventuranza, la humildad o los mansos de espíritu. Y este manso de espíritu, este mendigo espiritual que ahora es manso de espíritu, se acerca más y más y más a la presencia de Dios y no se puede resistir y se enamora profundamente de Dios, de todo lo que lo representa, de su justicia, al punto de tener hambre por ella, que esta es la cuarta bienaventuranza. Entonces, ama lo que Él ama. Y esto lo lleva, por supuesto, y especialmente, amar a sus hermanos. Y eso lo lleva a la quinta bienaventuranza, que es ser misericordioso. Entonces empiezo a amar sin medida a los demás, con un amor que me sale de las entrañas, porque vemos que la misericordia tiene un vínculo con la palabra vientre, es decir, que desde lo más profundo de mi ser estoy amando a mis hermanos, procuro su bienestar y me alegran sus momentos felices. Y de esta manera, como estoy amando a los demás, como estoy dándome a mí mismo por ellos, como estoy en este proceso, por supuesto, voy siendo purificado, purificada. En este proceso, Dios empieza a sacar lo que no tenía lugar en nuestro corazón y empieza a llenarnos de Él, de su sabiduría. Porque cuando estamos amando a los demás, empecemos a comprender cómo es eso que se ama a los demás, que nos lleva a amar a los demás, que tengo que quitar, que le quita espacio al Señor para poder cumplir plenamente con esto, cómo amamos más lo que Él ama. Y hay un proceso de purificación. Y así se va convirtiendo en esta iglesia que espera al Rey volver, que empieza a entender más sus misterios, que empieza a entender lo que Él quiso decir. Porque te voy a decir una cosa, la palabra de Dios no es algo exclusivo para personas que estudian muchísimos años. La palabra de Dios es para aquel que con corazón sincero desea aprender del Señor, aquel que le ama y desea conocerle. Así que si vos le amás y lo conoces, y tal vez nunca estudiaste, pero nada de la Biblia, ni teología, ni mucho menos, eso no es un impedimento. Te digo algo, y es algo que vimos en la sesión de los humildes. Basta tener un corazón entregado para que el Señor se te revele, porque Jesús ama
ama los corazones que son como niños. Y esta fue la población en donde su prédica, su mensaje fue más exitosa, no en aquella donde eran los entendidos, porque Él toma a los débiles y ahí se glorifica. Así que yo declaro en el nombre de Cristo y espero que vos seas tan débil como yo, que tengas la humildad y el anhelo de conocer a Dios para que Él se manifieste en tu corazón. Bendiciones.